Buenas noches, colegas. El día de hoy vamos a hablar lo que es el módulo de abdomen, todo lo que es abdomen. Les voy a compartir el tema que es abdomen agudo. Me avisan, por favor, si no se está viendo las diapositivas o existe alguna falla. Sí se ve, doctora. Ahora, Se ve las diapositivas, doctora. ¿ya se ve? Sí, Sí, se ve, doctora. Ya, muchas gracias. Vamos a avanzar. Listo. Avanza, ¿verdad? sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Vamos a hablar lo que es abdomen agudo. Como introducción podemos decir que el dolor abdominal agudo va a incluir todas aquellas situaciones clínicas donde el síntoma principal es la sensación dolorosa abdominal intensa, siendo uno de los motivos más frecuentes de consulta en el servicio de urgencias de pediatría. Entonces, lo que será una buena anamnesis, una exploración física serán esenciales en la valoración del dolor abdominal agudo para identificar de manera prioritaria un abdomen agudo e instaurar el tratamiento de manera urgente. Como definición podemos decir que el dolor abdominal agudo es cuando tiene una duración inferior a un mes y que se caracteriza por tener una evolución inferior a 48 a 72 horas. Va a ser constante, intenso y puede acompañarse con frecuencia de vómitos, afectación del estado general y una palpación abdominal dolorosa. Cuando nosotros valoramos un paciente que tiene dolor abdominal, tenemos que considerar este algoritmo. Si el niño está estable o inestable, ¿no? Si tiene alteración de la apariencia de la circulación y la respiración, podemos considerar que el niño esté inestable, por lo tanto tenemos que monitorizar inmediatamente a este paciente, administrando oxígeno suplementario, indicando una carga de solución fisiológica, analgesia, antibiótico-terapia, pruebas complementarias y valoración. Si está estable, podríamos hacer una anamnesis y una exploración física, podríamos considerar la administración o no de una analgesia y preguntar si hay traumatismo o no. Entonces, si estamos sospechando de un abdomen agudo quirúrgico, tendríamos que indicar paciente en ayuno. No podemos darle nada por vía oral porque ese niño seguramente va a ser intervenido quirúrgicamente lo más pronto posible, ¿no ve? Solicitamos exámenes complementarios, una analítica sanguínea, hemograma, PCR, plaquetas, función renal, creatinina, todo lo que sea necesario para que el niño ingrese de forma inmediata a quirófano. Pruebas de imagen que realmente serán necesarios, como por ejemplo una ecografía, rayos X de abdomen simple de pie, considerar también el inicio de antibiótico terapia y la valoración por cirugía, que obviamente posterior a la valoración, el manejo ya del todo será de cirugía pediátrica. También será importante preguntar si existen los síntomas digestivos, ¿no? Síntomas respiratorios o síntomas nefrológicos, porque de alguna manera hay patologías que pueden hacernos confundir con dolores abdominales, eh, es decir, abdomen agudo de tipo médico versus un abdomen agudo de tipo quirúrgico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dolor abdominal de origen extraabdominal puede ser una neumonía. Entonces, será importante preguntar si existen síntomas respiratorios. Si existen síntomas respiratorios, primero será necesario valorar la parte respiratoria, una auscultación pulmonar, la saturación de oxígeno,
y considerando una placa de rayos X de tórax, porque a veces eso puede ser la causa del dolor abdominal. Síntomas nefrourológicos, considerando la edad del paciente, el sexo incluso, valoramos lo que es en el abdomen y considerando los síntomas miccionales, los puntos ureterales serán necesarios en este tipo de patologías para definir qué es un abdomen agudo de tipo médico, porque estamos frente a una infección urinaria. ¿Eh? Si existen síntomas digestivos, podríamos estar frente a una gastroenteritis. Entonces, tendríamos que solicitar laboratorios, tal vez un coprocultivo, considerando la gastroenteritis, como les decía, pruebas de imagen, es que es muy rara vez se pide, no siempre, ¿no? No estamos frente a una gastroenteritis. Analíticas sanguínea, valoración de rehidratación oral o endovenosa y el tratamiento etiológico. Hay que considerar los síntomas y signos acompañantes. Fiebre, que es un síntoma muy importante, un signo y un síntoma, ¿no? En la apendicitis aguda, normalmente un niño que está con este cuadro tiene una temperatura de entre 38 a 38 grados centígrados axilar. En la gastroenteritis, desde el principio el niño ya empieza a tener fiebre, ¿no? Una temperatura de 39 grados o más incluso en las enteropatías. Y baja de 37,5 a 38 en las víricas. O sea, una gastroenteritis de origen viral, generalmente hay febrículas, uno va a ser temperaturas más de 38 grados. Los vómitos son datos importantes, signos y síntomas importantes, pueden ser inespecíficos. Más probable que exista una patología orgánica importante, quirúrgica o no, si son biliosos, progresivos, abundantes y frecuentes. Alteración en el hábito intestinal es importante, ¿no? Preguntar sobre la diarrea, es decir, más de 3 deposiciones con aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia, ¿no? Las gastroenteritis aguda es la característica. Sin embargo, también puede ser la presentación clínica de una apendicitis. Esto hay que tener muy en cuenta porque las apendicitis retrocecal, más que todo en pacientes pediátricos, es muy difícil de diagnosticar. Una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome hemolítico urémico de la misma manera pueden iniciar con un cuadro gastrointestinal. También será importante preguntar síntomas miccionales, es decir, la disuria, la poliaquiuria, el tenesmo, lo cual nos hace sospechar en una infección del tracto urinario. Síntomas respiratorios. En los niños con dificultad respiratoria o neumonía se quejan con frecuencia de dolor abdominal y a veces es el principal motivo de consulta, ¿no? Y ya justo ha pasado esto, ¿no? A veces que hay niños que tienen dolor abdominal, se internan en cirugía pediátrica y al día siguiente el cirujano pediatra le da de alta de su servicio y lo transfiere a sala de neumonías, pues porque no se ha hecho un buen diagnóstico. La hematoquesia es la presencia de sangre en las heces, puede ser por invaginación intestinal, también está asociada a una gastroenteritis aguda en los niños mayores y hay que pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal. En niñas o adolescentes será importante considerar un embarazo, ¿no? Un embarazo ectópico, tal vez un himen perforado. Será importante preguntar el inicio de las relaciones sexuales, fecha de última menstruación, cuál será el ritmo de su ciclo menstrual también, porque a veces pueden venir adolescentes con dolor abdominal y puede ser un embarazo ectópico. O también si el dolor también, si no ha tenido periodos menstruales y estos dolores se repiten cada vez, cada mes, entonces podríamos sospechar de un himen perforado. Entonces era importante esto del inicio de relaciones sexuales, más que todo en el embarazo ectópico. En el examen físico será importante la inspección, donde vamos a buscar cicatrices de una cirugía previa, ya que hay niños que tienden a hacer adherencias o bridas después de un proceso quirúrgico. Por ejemplo, niños que hayan tenido una apendicitis complicada con peritonitis
pueden hacer vidas y adherencias, y el dolor abdominal puede ser la causa eh, de su consulta a la emergencia. Bultomas, por ejemplo, en este caso también un bebecito que tiene una hernia inguinoescrotal, donde el niño cuando empieza a aumentar la presión intraabdominal, ya sea por gases, por el llanto, lo que sea, y la hernia sale del conducto, ¿no? Hay una invaginación de la hernia y esto va a provocar un dolor abdominal intenso en el lactante, ¿no? Hematomas, traumatismos, maltrato, hay que considerar, o lesiones cutáneas que pueden ser exantemáticas debido a infecciones víricas. Auscultación en todos los cuadrantes del abdomen, observando si hay un aumento de los ruidos hidroaéreos en gastroenteritis o una disminución o obstrucción peritoneal. Por ejemplo, este es un abdomen distendido en el que podríamos sospechar de un hilio, ya sea mecánico o metabólico. Tendríamos que considerar el inicio de la enfermedad, ¿no? Los síntomas acompañantes. La percusión es importante considerar. Podemos valorar si hay timpanismo en caso de que exista meteorismo, acumulación de gases, ¿no? Por el contrario, si presenta signos de alarma, una obstrucción, una perforación intestinal o matidez frente a niños que tengan visceromegalias. Esto más que todo considerando una hepatitis, ¿no? Lo que se va a valorar el hígado a través del reborde costal, línea medio clavicular del lado derecho. Generalmente esto se vuelve muy doloroso y se palpa incluso el hígado por debajo del reborde costal, como les decía. La percusión podemos encontrar el reborde hepático y puede facilitar el diagnóstico, ¿no? La palpación debe realizarse de manera relajada para conseguir la colaboración del niño, empezando por el punto que donde refiere menos dolor hasta la zona más dolorosa, realizando por último los distintos signos apendiculares. Ahora, esta tablita son las causas más frecuentes del dolor abdominal agudo y abdominal, ¿ya? Por ejemplo, en menores de 2 años, lo más típico y la consulta por la que vienen a la emergencia es el cólico del lactante, ¿no? Más que todo en niños alimentados con fórmula maternizada, que algunas veces les causa la constipación aguda, ¿no? Entonces, es importante ese antecedente, ¿no? Un niño con lactante pequeño alimentado con fórmula cólico, ¿no? También puede estar asociado a una gastroenteritis aguda, diarrea. Causas frecuentes de abdomen agudo. También puede estar asociado a una invaginación intestinal, apendicitis aguda. Súper raro esta edad, pero sí se puede dar un vólvulo intestinal o una hernia encarcelada. Entre 2 y 5 años, lo más característico será la gastroenteritis, o sea, las diarreas, ¿no? Sabemos que sí. Y al menos desde que ya empiezan a ingerir alimentos, puede estar presente. La infección urinaria y teniendo en cuenta la edad del paciente, por ejemplo, es más que todo en menores de 1 año, más que todo es frecuente en varones, más de 1 año más que todo en niñas, ¿no? Las infecciones urinarias se invierten. También puede ser neumonía, ya les había dicho, ¿no? El dolor abdominal de origen extraabdominal. Asma, infecciones virales, estreñimiento también, ¿no? Alguna vez viene por esta causa. Por ejemplo, el anterior turno que yo vi, un niño con dolor abdominal y que al que se le solicitaron todos los exámenes complementarios en su centro de salud y la mamá estaba sumamente afligida. Y lo que habíamos encontrado en la placa de rayos X de abdomen simple de pie, la impactación fecal y la imagen en miga de pan en todo el marco colónico. Entonces ahí teníamos su diagnóstico, ¿no? Entre 2 y 5 años también puede estar presente la apendicitis, una hernia carcerada, un divertículo de Meckel, una obstrucción intestinal por cirugía previa o tumores. Mayores de 5 años, miren, sigue siendo la causa la gastroenteritis aguda, pero aquí los traumatismos, porque generalmente ya los chiquitos empiezan a manejar bicicleta, a ir al parque, a corretear, ¿no? Infecciones urinarias, dolor abdominal funcional, estreñimiento, infecciones virales.
También puede estar asociado a una apendicitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, colecistitis, pancreatitis, cetoacidosis diabética, torsión testicular ovárica, colección político. Ya en adolescentes, de la misma manera, sigue siendo más frecuente la gastroenteritis, el estreñimiento, la infección urinaria, neumonía, asma, infecciones virales, dismenorrea. Podríamos decir esto, todos los que están acá son abdomen agudo de tipo médico, ¿no? También de este lado ya podría ser abdomen agudo de tipo quirúrgico. Por ejemplo, una apendicitis aguda es más frecuente en adolescentes. Sin embargo, vean que desde que el niño es bebé ya se puede manifestar una apendicitis, aunque es más típico, más atípico, ¿no? Torsión testicular ovárica, enfermedad inflamatoria pélvica, cólico nefrítico, colecistitis, pancreatitis, hepatitis, tumor o embarazo ectópico. Entonces, hace un tiempo atrás, hace unos 2 años, llegó igual una niña adolescente con una colecistitis. Y habría que investigar, ¿no? La causa, porque generalmente está asociado tal vez a las infecciones gastrointestinales repetidas. También puede estar asociado al consumo exagerado de alimentos con exceso de grasa, colecistoquinéticos, ¿no? Ya, la chica ya tenía una ecografía donde ya tenía múltiples cálculos biliares y lamentablemente esta colecistitis incluso se complicó. Un cálculo pequeño migró al páncreas y era ya complicada, ¿no? Una colecistitis complicada con una pancreatitis aguda. A veces puede ocurrir esto, entonces no hay que dejar de lado, no hay que ignorar la sintomatología de un cólico biliar, porque en niños y adolescentes también se puede presentar. Pruebas complementarias serán necesarias y más que todo la ecografía, ¿no? La ecografía abdominal es la técnica de elección si se sospecha de una apendicitis aguda o una invaginación intestinal, mientras la radiografía abdominal es útil en una obstrucción o perforación intestinal. Por ejemplo, en esta imagen vemos imagen ecográfica de invaginación intestinal, corte sagital, donde se ve la imagen en forma de dona. Vean, aquí está, ¿no? Como una donita y está ahí. Yo he visto un caso así de una invaginación intestinal. Tuvimos que referir urgentemente a cirugía pediátrica. Poco frecuente, pero esta es la imagen que justamente se ve. Ya. Aquí otro ultrasonido, dice una escala de Richter con aplicación Doppler, donde se visualizan los siguientes hallazgos. Incremento del calibre del apéndice hasta 8 milímetros, asociado a edema submucoso, adquiriendo la formología de una imagen AS. Ya esto, ¿no? Respuesta vascular en la pared a la aplicación del Doppler color, este de aquí. Imagen B, ya, obtenida del servicio de imaginería del hospital de Culiacán. Entonces, como les digo, la ecografía es el gol estándar en sospecha de un abdomen agudo quirúrgico. También podemos ver la placa de rayos X, por ejemplo, aquí vemos una obstrucción por bridas, ¿no? Obsérvese dilatación de haces delgadas, imagen en pilas de moneda de niveles hidroaéreos. En este otro, no, ya esto ya es una perforación, ya se ha perforado y vean cómo el aire está así. La presencia de lesiones cutáneas, equimosis, hematomas o petequias, dolor, distensión abdominal o hematuria, tierra reactiva de orinas y exploración abdominal son signos muy sugestivos de lesión intraabdominal y obligan a realizar una ecografía abdominal urgente o una tomografía con contraste. Y esto más que todo en niños que hayan sufrido trauma abdominal, accidente de tránsito, generalmente es la causa, o sino que el niño ha caído de una altura considerable y puede haber lesiones, ¿no? de órganos importantes como el riñón, el hígado, ¿no? Y aquí este otro, un ataque abdominal donde se reconoce adenopatías mesentéricas. Bueno, esto generalmente una adenitis mesentérica secundaria a una faringoamigdalitis es el antecedente que me tiene que interesar o precedido de un cuadro gastrointestinal también puede estar presente.
El hemograma, las pruebas de coagulación se deben realizar si se sospecha en un cuadro de abdomen agudo y en las enfermedades orgánicas complicadas. Es poco sensible y específico, aunque la leucocitosis con desviación izquierda es un hallazgo frecuente en procesos infecciosos que requieren intervención quirúrgica. También se observa en otras infecciones, como una gastroenteritis en neonatos. Los niños con sangrado digestivo, es decir, una hemorragia digestiva alta, puede ser, anemia hemolítica, un proceso crónico, tendrán bajos niveles de hemoglobina y el volumen corpuscular medio también estará alterado. Entonces habría que preguntar las características, los antecedentes de su cuadro, ¿no? Porque les comento que sí, en nuestro medio, sí hay niños que pueden debutar con una hemorragia digestiva alta y generalmente asociado a una úlcera péptica perforada por una infección por Helicobacter pylori. Es raro, pero sí se puede ver. Hemos visto niños de ese tipo. Entonces, si tiene el antecedente de una HDA sin que haya tenido epistaxis, porque a veces lo confunden con eso también, ¿no? El niño tiene epistaxis y esa sangre que está presentando la epistaxis lo traga y eso lo vomita. Eso hay que tener muy en cuenta eso que para no confundir. Tiene que haber los síntomas de dolor abdominal ya, incluso crónico, ¿ya? Dolores repetitivos, antecedentes de que algún familiar ya haya tenido diagnóstico incluso de una gastritis o una úlcera péptica y todo eso, ¿no? Que haya hecho incluso tratamiento para el picorante. Generalmente esos cuadros se manifiestan. Una vez hemos visto un paciente, no una vez, varias veces ya hemos visto ese tipo de pacientes que debutan con hemorragia digestiva, entonces hay que tener muy en cuenta esto. Coagulogramas solo son necesarios para la evaluación preoperatoria. Esto, obviamente, niños, lo vas a preparar para el cuadro quirúrgico. A no ser que esté sospechando de una hepatitis infecciosa, que sí también me sirve, ¿no? Pero ya en la hepatitis se va a manifestar también con dolor abdominal. Sin embargo, es un abdomen agudo de tipo médico. Puede que esté un poco alterado el coagulograma, entonces será tal vez necesario administrar vitamina K. Algunas veces lo hacemos, algunas veces no. O sea, dependerá de los tiempos, ¿no? Transaminasas bilirrubinas están indicadas para diagnosticar la patología hepática, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces va a haber una hiperbilirrubinemia a predominio directo, ¿no? O de la vía biliar y crisis hemolíticas. Amilasa, lipasa, en la pancreatitis pueden estar elevadas ambas o una. La lipasa es la más específica, pero se eleva más tarde en cuanto sospechen pancreatitis, ¿no? Cuando ya un niño tiene antecedentes de una colecistitis litiásica más que todo, ¿no? El análisis de orina se sospecha, si estás frente a sospecha de infección urinaria, tienes que pedir. Ahora, ahí este es un dato que realmente interesa. Dice la piuria o en apendicitis pélvica o peritonitis. Entonces, cuando vean un examen de orina con piocitos en un chico adolescente, que es poco frecuente en varones, no es tan frecuente, más que todos ya en chiquitas o en niñas, ¿no? Pues habrías que pensar en eso también, ¿no? La piuria, los traumatismos, los cólicos renales y la infección de la sí, pues porque en un traumatismo puede haber hematuria incluso, ¿no? La bioquímica sanguínea, análisis de orina, lesiones, iones, bicarbonato, glucosa urea se solicitan en niños con signos de deshidratación. Sí, cuando estamos frente a un niño con un abdomen de tipo agudo, es una gastroenteritis, entonces tendríamos que solicitar electrolitos, ¿verdad? O en niños que también se puede solicitar si van a ser intervenidos quirúrgicamente, si existiera desequilibrio hidroelectrolítico. Ahora, hablamos de apendicitis aguda porque este es el tema cardinal de al abdomen, ¿no? Cuando decimos apendicitis aguda, el cuadro clínico es claro, ninguna prueba complementaria es necesaria. Sin embargo, habitualmente se realiza una ecografía abdominal. Cuando el apéndice es visualizado y la ecografía tiene una sensibilidad del 98%, mientras que si no lo es, disminuye hasta un 50%. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que es
esta ecografía es operador dependiente. ¿Ok? ¿En quién podríamos confiar? ¿En uno que ha hecho un diplomado de ecografía? Obviamente sí, se ha capacitado, pero ¿quién tiene más pericia va a ser un imagenólogo, ¿verdad? Y más que todo considerando niños que el diagnóstico es más complicado aún. Entonces, si tenemos informe ecográfico de un imagenólogo que nos dice apendicitis aguda, realmente ahí está nuestro diagnóstico porque es el gol estándar. Y obviamente la clínica tiene que estar de la mano de, de la manifestación de la enfermedad de este paciente, ¿no? En pacientes con clínica florida, leucocitosis y una ecografía ambigua o negativa, debe valorarse realizar una tomografía incluso, sobre todo si son pacientes obesos. A veces no es tan fácil diagnosticar porque a veces el apéndice incluso no puede visualizarse en la ecografía, entonces será necesario, como aquí dice, ¿no? Una taca abdominal. La analítica de sangre en apendicitis no es imprescindible, pero unas cifras absolutas superiores a 10.000 leucocitos y en neutrófilos de 7.500 neutrófilos por un milímetro cúbico van a apoyar el diagnóstico de apendicitis, mientras que la elevación de reactantes de la fase aguda, PCR y la procalcitonina tiene mayor rendimiento en diferenciar las apendicitis no complicadas de las complicadas. Esta escala de Sommer nos ayuda bastante para definir si es que el chiquito tiene alguna probabilidad de que esté cursando con un abdomen o una apendicitis. Entonces, esto sería bueno que se lo prenda. Por ejemplo, la anorexia. Si un niño está con anorexia, le doy un punto. Si tiene fiebre mayor a 38, le doy otro punto. Si el niño tiene náuseas y vómitos, le sumamos otro punto más. Si en el hemograma encontramos una leucocitosis mayor a 10.000, ya tiene otro punto. La neutrofilia mayor al 75%, otro punto. La migración del dolor a fosa ilíaca derecha, igual es otro punto. Dolor al toser, percutir o saltar, que otros lo conocen, el signo del cojito, ¿no? Le hacen saltar al chiquito y tiene un intenso dolor. Vean que ese signo del cojito tiene 2 puntos incluso. Dolor a la palpación superficial en fosa ilíaca derecha, 2 puntos. Cuando decimos baja probabilidad, cuando el niño tiene entre 1 a 3 puntos, intermedia entre 4 y 7 puntos y se debe realizar ya ecografía. Ya cuando es de 8 o más puntos, de 8 a 10 puntos, esto ya no hay dónde perderse y hay que llamar a cirugía pediátrica. Otra imagen de una imaginación intestinal. La ecografía abdominal es el estudio de elección que permite la visualización de la imaginación, definir la extensión de la misma y la identificación de una posible cabeza de imaginación. Adenitis mesentérica, es recomendable realizar una ecografía para poder diferenciarla de las causas que producen abdominal. Últimamente hemos tenido varios niños con adenitis mesentéricas que gracias a Dios todos han ido bien. En la patología aguda biliar también igual es ecografía también, ¿no? Criterios diagnóstico de colangitis aguda, esto ya es algo complicado, niños que tengan colecistitis. Criterio diagnóstico de atlante para pancreatitis, también sería bueno necesario. Ya. En hepatitis consideramos lo que les había dicho, aparte del hemograma, las pruebas hepáticas, ¿no? Las transaminasas A, B, T, AST, las bilirrubinas, total directa, la albumina, pues, eh, tiempo de protrombina, fosfatasa alcalina, análisis de orina, marcadores de serológicos para hepatitis, ¿no? Como los niños en nuestro medio no están vacunados para la hepatitis A, entonces la causa más frecuente de hepatitis en pacientes pediátricos es la de tipo A, entonces sí es necesario pedir estudios serológicos para considerar eso. No, no tanto. Si hay niños que ya están vacunados contra la hepatitis B, con la pentavalente no pasa nada, pero sabemos eso, ¿no? Que pueden tener hepatitis A, que no están vacunados en nuestro país.
Cólico nefrítico, la ecografía abdominal es de elección para evaluar la obstrucción de la vía urinaria, pero tiene dificultad de ver pequeños cálculos de algunos ureterales y solo se realizan de urgencia si es un cólico nefrítico complicado. En el cólico nefrítico, realmente el dolor lumbar, dorso lumbar, es mucho más intenso y el dolor se irradia al abdomen, donde el niño puede presentar los signos y síntomas inespecíficos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, tal vez, que pueden hacer confundir en el diagnóstico. En malrotación vólvulo de intestino, radiografía abdominal será necesaria para este caso. En gastroenteritis aguda, ya lo que habíamos dicho, se puede solicitar coprocultivo, si es sanguinolenta o al extranjero o a un lugar donde haya procesos infecciosos, se tendría que realizar laboratorios, exámenes complementarios, ¿no? En una infección urinaria, de la misma manera, tendría que ver los síntomas miccionales y solicitar el examen de orina que corresponde. El manejo ante sospecha de un abdomen agudo se precisa resolución quirúrgica, se tiene que dejar al paciente en ayuno, nada por vía oral, hay que canalizar una vía intravenosa, lo que habíamos mencionado en el algoritmo, ¿no? Hay que colocarle en hidratación y se solicitan pruebas, exámenes complementarios, pruebas para protocolo quirúrgicos, lo que se denomina, ¿no? Y se debe comunicar a cirugía. Cuando se internan los pacientes, cuando tienen afectación del estado general, necesidad de rehidratación, analgesia, que requieran pruebas complementarias que no sean disponibles en urgencias para iniciar el tratamiento específico. Pacientes con abdomen agudo, y si no es posible descartar la patología quirúrgica u orgánica, el paciente debe ingresar. Si no tenemos un cuadro bien dilucidado, es mejor que se interne el paciente y valorar la evolución del cuadro. En apendicitis aguda, la inflamación apendicular es secundaria a la obstrucción de su luz. En consecuencia, el apéndice se distiende hasta comprometer el aporte sanguíneo a la pared, favoreciendo la invasión bacteriana. La apendicitis es el diagnóstico de 1 a 8% de los niños que consulta por dolor abdominal. La máxima incidencia ocurre entre los 10 y 12 años, y aunque puede afectar a niños de cualquier edad, menos del 5% de pacientes que son menores de 5 años. Entonces, de 10 a 12 años la edad más frecuente. Hay que hacer una anamnesis del dolor, ¿no? Migración del dolor abdominal, que inicia en la región periumbilical hasta fosa ilíaca derecha, que es muy característica, ¿no? A veces hay atípicas o manifestaciones atípicas de la enfermedad. Pues, hay que considerar dolor en flanco derecho, región lumbar también, por ejemplo, en apendicitis retrocecal, esto sí nos puede confundir, ¿no? Puede haber polaquiuria, disuria, dolor testicular en apendicitis pélvica. Y en menores de 2 años la ubicación del dolor es variable y no afecta a fosa ilíaca derecha. Los síntomas en este tipo de niños: hay irritabilidad, quejido, puede ser motivo de consulta en niños menores de 2 años. También puede ser elevada la temperatura de entre 39 y 40 grados cuando el cuadro evoluciona y el apéndice se perfora y provoca peritonitis. Otros síntomas: fiebre, vómitos, diarrea inicialmente, que suele ser de bajo grado, salvo en los pequeños, los que puede haber fiebre alta. A veces esto entonces nos puede hacer confundir, ¿no? Con una gastroenteritis. Generalmente las náuseas y los vómitos aparecen después del dolor abdominal, aunque pueden estar presentes desde antes. La anorexia está presente en la mayoría de los casos, ausencia de deposiciones en algunos niños y sobre todo en menores de 2 años. En la exploración será importante el examen físico del estado general, alteración del estado. Y dependerá del tiempo de evolución. Actitud del paciente es importante. ¿Cómo llega el paciente? Llega agachado con un dolor abdominal intenso, inclinado hacia el lado derecho. El niño ya no puede caminar incluso cuando el dolor es muy intenso. En cuadros de peritonitis tienen una postura estática como un mecanismo antiaéreo. Entonces, generalmente se colocan en decúbito lateral un niño
con las rodillas flexionadas, ¿no? A la auscultación abdominal hay disminución de los ruidos aéreos o ausencia incluso cuando ya está perforado y hay incluso peritonitis cuando ya no está, ya no hay ausencia, cuando ya no hay ruidos. La palpación abdominal podemos encontrar signos de Bloomberg, que es dolor a la palpación a la fosa ilíaca derecha y se intensifica con la descompresión brusca. Signo del psoas, dolor a la flexión en la extensión de la pierna derecha. Signo del dolor a la flexión en la rotación interna, este es signo del obturador. Signo de Robson, dolor en fosa ilíaca derecha al palpar la fosa ilíaca izquierda. Pruebas complementarias, ya lo habíamos dicho. A veces, como les decía, el sedimento urinario, niños pueden presentar, los varones pueden tener incluso esto, ¿no? Biuria que nos puede hacer confundir con una infección urinaria. TAC abdominal cuando el abdomen cuando la clínica y la ecografía no es definitoria, sería necesario un TAC. El tratamiento, como ya habíamos dicho, medidas generales, ayuno, canalizar una vía periférica, solicitar exámenes complementarios, iniciar antibióticos y llamar al cirujano. El tratamiento antibiótico en base a generalmente metronidazol, cefotaxima, cefalosporina de tercera generación es el manejo que más frecuente realizamos. Y eso es todo.